¿Qué tal? Muy buena tarde, amigas y amigos de Grado Cero. Nos encontramos el día de hoy con el licenciado Jesús Guzmán Uriostegui, quien es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es, por la Facultad de Filosofía y Letras. Perfecto. Y del mismo modo nos encontramos aquí realizando esta entrevista después de su ponencia sobre el acoso realista a los constituyentes, que agradecemos al Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones de México para poder hacer posible esta entrevista. Licenciado, díganos, el acoso realista a los constituyentes, ¿en qué hechos podrían concretarse en específico que se materializaron en el periodo de la independencia? Bueno, mira, tenemos que pensar que es un estado de guerra, es un movimiento de guerra. Cualquier manifestación insurgente, sea por la vía de lo legal, sea por la vía de las armas, no era validada por los hombres del rey, no era validada por las autoridades virreinales. Entonces hubo acosos de todo tipo, desde los militares, combatir a las diversas gavillas, como le decían los soldados del rey, combatir a las diversas gavillas por el uso de la fuerza, llamarlos también a la paz mediante el indulto, llamarlos a la conciliación mediante proclamas, tratando de acabar con esta situación de guerra, tratando de acabar con este estado de anarquía. Confluyen dos intereses específicos. Por un lado, ya para el momento del Congreso de 1813, o bien entrar en un plano de igualdad respecto a España, dejar de ser colonos del rey de España, ese es un punto sustancial, y llegar a ser súbditos y ciudadanos con derechos plenos, lo que no tenía el grueso de la población americana. Eso es por un lado. Por el otro, si las autoridades españolas no ceden en esta prerrogativa, entonces sí, se va tejiendo poco a poco la idea general de que no hay más camino que la independencia total, la soberanía, y entonces sí, ya no entrar en un plan de ciudadanos súbditos, sino entrar en un plan de igualdad con ciudadanos en un lado, los ciudadanos de España, y los ciudadanos del reino de la Nueva España. Son dos puntos diferentes. Obviamente estas ideas chocan con los afanes de orden, con los afanes de respeto al rey, con los acomodos propios de todo sistema colonial. Como chocan con todos estos afanes, tiene que haber una represión, tiene que haber el uso de líneas de ataque que permitan acabar de manera tajante y de manera concreta con todos aquellos que apoyaran o que quisieran estar del lado de la sedición, del lado de la rebelión, del lado, por ende, de la traición a la monarquía española. Enterado. Bueno, yo recuerdo que usted en su ponencia hace mención de la importancia que tenía Tierra Caliente. Así es. Para el movimiento independentista, en específico para Morelos. Al día de hoy, como se ha planteado como una duda por parte del público y que también me vino a la mente en su momento, ¿por qué Tierra Caliente? Lo digo por ese aspecto. Al día de hoy vemos que en Tierra Caliente, en el actual Estado Federal, hay muchas carencias. ¿Qué hacía que fuera tan importante este sitio en el momento de la independencia? ¿Cuáles eran las condiciones que había en ese momento para hacer que fuera un lugar importante para Morelos? Bueno, ¿cuáles son las condiciones? Primero, que lo conoce bien, que sabe de lo inhóspito que es el lugar. Fíjate que ahí haré una aclaración para lo que venga a futuro. Quien hizo un mejor uso de las condiciones de Tierra Caliente, de lo terrible que es estar en el sitio, fue Vicente Guerrero. Él ahí consolidó su punto de independencia. Bueno, ¿por qué era importante para Morelos? Porque la Tierra Caliente durante el periodo colonial fue un punto de paso, fue un punto de tránsito para la comunicación entre el centro de México y el occidente de México. Era un paso obligado. Era un paso obligado debido a qué?
porque ahí había haciendas, obviamente, que se dedicaban a la producción ganadera, a la producción agrícola. Había plantas fundamentales para la economía novohispana, por ejemplo, la planta del cascalote, que se utiliza para la curtiembre, pero había también un intenso tráfico minero. La Tierra Caliente conjuga en sus puntos inmediatos una zona minera de fundamental importancia para la Nueva España. Te hablo que queda muy cerca Taxco, está Zacualpan, está Sultepec, está Temascaltepec, está Campo Morado, Temascaltepec incluso que era parte de las zonas de explotación de algunos insurgentes. Entonces, todos estos puntos, y te hablo de los más inmediatos, hay unos claro. todavía más, podemos citar muchos más, hablo de los más trascendentes en términos generales. Todo este tráfico intensísimo hacía que los minerales necesitaran rutas de distribución, rutas de intercambio. Estando tan cerca de la Tierra Caliente, las rutas de intercambio hacia el norte del país, hacia toda la zona occidente, eran un paso lógico, eran un punto obligado. Esa era la trascendencia de la Tierra Caliente. ¿Por qué era importante también para Morelos? Porque la Tierra Caliente, a pesar de lo inhóspito que era, significaba el punto de paso de Morelos en su plan de guerra hacia la zona de Valladolid. Morelos, una vez que domina la parte sur de la Nueva España, la llamada parte sur, hace su plan de campaña para ir sobre Valladolid, la capital de la provincia de Michoacán, dominar Valladolid, irse hacia Guanajuato y desde la zona de Guanajuato, avanzar ahora sí a la Ciudad de México para complementar el proceso de guerra insurgente. Sí. Obviamente la Tierra Caliente, que no es apta en lo concreto para gentes no oriundas de ahí, no nacidas ahí, diezma sus tropas, las hace ver su suerte, diezmadas y deprimidas, son incapaces de hacerle resistencia a un ejército bien organizado, a un ejército bien consolidado como era el que estaba establecido en Valladolid. Ahí pierde Morelos buena parte de su cuerpo de élite y pierde también su capacidad de respuesta ante los dilemas de la guerra. Muy bien. Otra pregunta. Usted había comentado en un momento que empezó a haber una persecución a aquellas manifestaciones, bueno, lo que diríamos en estos días, libertad de expresión, que se dieran a favor de los insurgentes. E incluso mencionó la traducción de ciertos textos que se dieron incluso en Estados Unidos. Sí. ¿Podría darnos más detalles al respecto, por favor? Bueno, mira, cuando se establece la Constitución de Cádiz, la Constitución de Cádiz decreta la libertad de prensa y decreta la libertad de opinión. Esta libertad de opinión tiene que ser reconocida en la América porque es un mandato que viene de España. Pero una vez que, y es aceptada en cierta forma por los insurgentes, aunque no estaban de acuerdo en todo sentido porque decían que era mínima, que no plasmaba todas las necesidades novohispanas, pero la aceptan. No obstante, cuando viene el regreso de Fernando VII al trono español, hablamos de fines de 1814, el virrey Calleja vuelve a implantar una serie de medidas que tienen que ver, obviamente, con la instauración del gobierno monárquico. Supresión de la libertad de imprenta, restablecimiento del Tribunal de la Inquisición, restablecimiento de la Real Sala del Crimen. Esto vuelve a provocar una cerrazón en el sentido de que para las autoridades virreinales, cualquier manifestación pública o privada en pro de la libertad de expresión, en pro de la libertad política, era un atentado contra la nación española, claro, y tenía que ser sometido sin más.
Obviamente, este es un punto sustancial de la libertad de expresión que se va a retomar en la Constitución de Apatzingán, en el Manifiesto de Puro-Harán y en diversos escritos que hace el Congreso de los Americanos. Estos escritos tratan de se trata de que circulen de manera profusa por todo el ámbito insurgente, por todo el ámbito de la libertad. Puede uno ver en ciertos pueblos específicos donde había cuarteles insurgentes una buena profusión de manifiestos, de proclamas, de impresos en pro de la lucha insurgente. Se trata de difundirlos a más no poder. La Constitución de Apatzingán, sin lugar a dudas. Pero también tratan de que sea conocido al exterior, por todas las naciones del mundo. Ahí es cuando la Constitución de Apatzingán sale del ámbito mexicano. Los representantes del Congreso mexicano en Estados Unidos, Juan Pablo Anaya y Herrera, la hacen circular, la traducen al inglés, la traducen también al francés con la idea de que no solo se publica en Estados Unidos, sino que también ya traducida al inglés y al francés se manda a Europa para que se conozca el afán de lucha de un pueblo que estaba empeñado en lograr su soberanía y en lograr su independencia, para que se reconozca ese afán de lucha, pero también, sin duda, en el fondo, para que se enteren del surgimiento de una nueva nación. Sí, pues del mismo modo yo creo que adicionaría el hecho de poder sensibilizar a la población también, pues cuáles eran las motivaciones de los insurgentes. Fíjate que ahí la motivación insurgente, más bien hay un llamado en torno a un sostén de lucha, en torno a un afán de no decaer, pero con una motivación permanente. O sea, hay un afán permanente y eso lo podemos señalar porque no son los insurgentes quienes dicen estamos empeñados en la guerra, son los realistas, el propio virrey quien señala en varias ocasiones, es que son 6 millones de americanos que están por la paz, que están por la paz, que están por la independencia, que están por la lucha, y hay 60,000 españoles que pregonan la paz. ¿Qué hacen estos 60,000 españoles en un ámbito de plena insurgencia? Solo mantener el gobierno, pero si este gobierno no es apoyado desde España misma, va a terminar feneciendo, va a terminar sucumbiendo. ¿Por qué? Porque poco se puede hacer sin armas en un país en el que 6 millones de habitantes marcan que ya no quieren estar con España, que ya quieren formar parte de una nación totalmente nueva, de una nación diferente, en la que tengan el papel de ciudadanos, en la que avalen su soberanía, en la que avalen su igualdad y en la que avalen su libertad. Y también, punto importante, y esto lo plasmó Morelos desde un principio, que no haya razas, que no haya clases, y que la única diferencia entre los americanos sea la que marque el vicio y la virtud. Ese es un punto interesante también. Vaya que sí. Pero bueno, pues el tiempo apremia y con el ánimo de no quitarle más el tiempo, licenciado. Yo estoy para servirles, para las entrevistas que sean para necesarias. las entrevistas que sean necesarias. Pues bueno, licenciado, muchas gracias. En verdad agradecemos mucho la oportunidad que nos ha dado para poder realizar esta pequeña entrevista muy enriquecedora y muy aclaratoria respecto a la ponencia que acaba de dar hace unos momentos. Del mismo modo, pues agradecemos igual que nos haya ilustrado respecto a esta etapa, esta etapa histórica de la lucha de independencia que casi no se da a conocer y no se dan muchos detalles en los libros oficiales. Así es. Pues bueno, muchas gracias. Ha sido un placer para mí. Hasta luego. Gracias.